Capítulo 7. Conquista. La ira del conejo verde. En medio de las ruinas humeantes de la Academia UA, Abominación, Pietro Maximus Gamma y Sax Gamma se regocijaban en su victoria. Risas guturales y crepitaciones de energía resonaban en el aire, celebrando la caída del último bastión de la esperanza de Japón. Pero su júbilo fue interrumpido por una repentina explosión de escombros. De la nube de polvo, emergió la figura mutada de Deku Gamma, sus ojos inyectados en sangre, su cuerpo pulsando con una furia incontrolable. Deku soltó un gruñido bestial, su forma borrosa mientras se lanzaba contra los tres generales Gamma. Los esquivó con una agilidad sorprendente, su movimiento era puro instinto y rabia desatada. Los tres mutados se quedaron momentáneamente sorprendidos. Se miraron entre sí, una pregunta tácita flotando en el aire: ¿cómo era posible que el chico no estuviera bajo el control del líder? Abominación, con una sonrisa cruel, dio un paso al frente: este mocoso es mío. Ustedes váyanse, mocosos. Rugió a Pietro y Sax, que intercambiaron una mirada y se retiraron, dejando el enfrentamiento al coloso. El combate frenético, la furia descontrolada de Deku Gamma. La batalla comenzó con una ferocidad inaudita. Deku, en su estado incontrolable, se movía como un tornado verde, cada golpe infundido con una rabia desenfrenada. La pelea fue una sinfonía de destrucción aún mayor que antes. Edificios enteros se desmoronaban bajo los impactos de sus choques, el hormigón y el metal retorciéndose como si fueran de papel. Deku, con su velocidad amplificada y su nueva fuerza gamma, se abalanzaba con patadas ciclónicas y puñetazos estruendosos, intentando desmembrar a su oponente. Abominación, sin embargo, era un verdadero tanque viviente. Él bloqueaba y se defendía, sus músculos gamma vibrando con la fuerza de cada impacto, demostrando una resistencia impenetrable. Cada golpe de Deku era recibido por los antebrazos de Abominación, o desviado con un empujón masivo. La criatura se burlaba, su voz grave resonando entre los escombros. «Vamos, conejito. ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Así es como salvas a tu gente? Tu maestro está convertido, tus amigos son títeres del líder, y tu madre, tu madre se verá tan bonita de verde. ¿Será tan blandengue como tú?» Las palabras de Abominación eran como cuchillos, y cada insulto, cada recordatorio de su fracaso y las amenazas a su madre, hacían que la furia de Deku se volviera más incontrolable. Sus ataques se volvieron aún más salvajes, más erráticos, pero con una intención homicida palpable. Era una máquina de destrucción movida por el odio puro. Era un borrón verde, apareciendo y desapareciendo, esquivando los ataques lentos de Abominación con facilidad y conectando golpes en su torso, piernas y cabeza con una brutalidad que buscaba el desmembramiento. Deku, cegado por la furia y la impotencia, vio una apertura y se lanzó para asestar el golpe final. Concentró toda su fuerza en un puñetazo directo al rostro de Abominación. El impacto fue masivo, una onda de choque que sacudió los cimientos de lo que quedaba de la UA. Abominación, que había resistido tanto, sintió el golpe. Un quejido gutural escapó de sus labios cuando, para su sorpresa y la de Deku, uno de sus grandes dientes gamma salió disparado de su boca, rodando entre los escombros. El brazo de Deku se rompió con un sonido espantoso al impactar con la dureza de Abominación. El joven héroe fue lanzado por el aire como una bala, impactando de lleno contra un edificio cercano que, ya debilitado, se derrumbó por completo sobre él. Abominación emergió de los escombros, tocándose el labio sangrante. Su sonrisa de suficiencia se desvaneció. La burla en sus ojos se transformó en una ira fría y calculadora. Un simple mocoso le había quitado un diente. Esto ya no era un juego. Abominación deja de jugar, la verdadera paliza. La expresión de Abominación se endureció, sus músculos se tensaron hasta el límite. Un aura de energía gamma, más densa y oscura que antes, pareció emanar de su cuerpo, indicando que estaba revelando su máximo poder.
No era solo fuerza bruta, era la fusión perfecta de su fisiología gamma con una intención de matar absoluta. Se había convertido en un enemigo aún más imparable. Con una velocidad que parecía contradecir su colosal tamaño, y una ferocidad que rivalizaba con la de la bestia primordial que era, Abominación se abalanzó sobre Deku. La brutalidad de la paliza fue inmediata y abrumadora. Deku intentó, con su brazo roto y el otro dolorido, levantar la guardia, o esquivar, o simplemente protegerse, pero era inútil. Cada intento de defensa era pulverizado antes de que pudiera consolidarse. Los golpes de Abominación llovieron sobre él sin piedad, puñetazos que impactaban como martillos neumáticos, patadas que lo lanzaban contra los escombros, pisotones que hacían temblar el suelo. Deku fue golpeado una y otra vez, su cuerpo rebotando contra los restos de edificios. Sus movimientos se volvieron lentos, sus reacciones nulas. Era una fuerza imparable contra la que su rabia ya no era suficiente. No podía ni respirar, ni pensar. Cada golpe conectaba, brutal y sin oposición. Abominación, cada vez más serio, lanzó comentarios secos y contundentes mientras lo castigaba. Tu fuerza es admirable para un conejo. Pero no es suficiente. No eres nada frente a la verdadera perfección. Así es como se siente la desesperación, mocoso. Finalmente, con un último y demoledor golpe, Abominación concentró toda su fuerza en su puño y lo estrelló contra la cabeza de Deku. El impacto fue colosal, la cabeza de Deku se incrustó en el suelo con una fuerza devastadora que no solo agrietó el pavimento, sino que destruyó todo a 20 metros a la redonda, creando un profundo cráter donde antes había estado el joven héroe. Abominación se alzó sobre el borde del cráter, mirando el cuerpo destrozado de Deku, apenas reconocible. Debo admitirlo, conejito. Tu resistencia fue notoria. Si sobrevives a esto, será un auténtico milagro, una anomalía. Su voz era un gruñido satisfecho. Pero no cuentes con ello. Con esa última declaración, el coloso Gamma dio media vuelta y comenzó a alejarse, dejando a Deku al borde de la muerte, su cuerpo destrozado e inconsciente. En el corazón de las ruinas de lo que fue su hogar y su esperanza. El anuncio global del líder, la perfección forzada. A miles de kilómetros de Japón, en un suburbio aparentemente idílico de Estados Unidos, la familia Johnson se preparaba para la cena. El televisor estaba encendido en el salón, mostrando un noticiero local sobre la extraña situación en Asia, minimizando la escala del desastre. La madre, Sarah, colocaba los platos mientras el padre, Tom, revisaba su teléfono. Su hijo, Alex, un adolescente obsesionado con los videojuegos, miraba la pantalla con aburrimiento. De repente, la imagen en el televisor parpadeó, se distorsionó con una estática verde, y la señal de todos los canales de noticias, de cada dispositivo electrónico en el mundo, fue interferida abruptamente. La pantalla se tiñó de un inquietante color esmeralda, y luego, una figura emergió. Era el líder, su rostro sereno, casi etéreo, con una sonrisa enigmática que prometía tanto paz como aniquilación. Detrás de él, un inmenso y vibrante domo gamma se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La voz del líder, tranquila pero resonante, se proyectó a través de los altavoces de cada hogar, de cada dispositivo móvil, de cada radio, en todos los idiomas del mundo. Saludos humanidad. Soy el líder, un ser gamma y el líder de los gamma. Para aquellos de ustedes que han estado observando con curiosidad, o quizás con miedo, la situación en Japón, debo decirles que lo que han visto no es una enfermedad. No es una plaga. Es la cura. Es la siguiente etapa de su evolución. La sonrisa del líder se amplió, teñida de un fanatismo supremaquista. En este mismo instante, un domo de energía gamma ha cubierto por completo toda la nación de Japón. Y en exactamente 10 horas y 24 minutos, la mitad de su mundo será consumida por esta perfección.
En otras 11 horas, el planeta entero, cada continente, cada isla, cada ser vivo, será cubierto por la gloriosa radiación gamma. Mientras hablaba, imágenes escalofriantes se proyectaban en la pantalla detrás de él, fragmentos de edificios derrumbándose, paisajes urbanos cubiertos por la niebla verde, y, para horror de millones, héroes reconocibles de Japón, antes símbolos de esperanza, ahora se mostraban transformados. Mt. Lady, Aizawa, Endeavor, todos ellos, y muchos más, aparecían en una forma distorsionada y verdosa, sus cuerpos retorcidos, sus ojos vacíos, ya no ellos mismos, sino parte de la Horda Gamma. No teman. No habrá más guerras, no más divisiones. Yo seré su líder. Yo pensaré por ustedes, yo decidiré por ustedes. No tendrán ataduras, no tendrán dudas. Solo la libertad que viene de la perfección. El corazón de la señora Johnson se detuvo cuando el líder fijó su mirada en la cámara y un nuevo fragmento de video apareció detrás de él. Era una imagen aérea de la UA, ahora una ruina irreconocible, y luego, un primer plano del cuerpo caído de Al-Miq, su forma musculosa desvanecida. Su rostro en paz pero su cuerpo ya empezando a irradiar un leve tono verde. Incluso su símbolo de la paz ha caído. Su tiempo ha terminado. El suyo, y el de todos sus héroes defectuosos. El líder sonrió, una victoria amarga. Ahora son parte de la perfección. Justo en ese momento, en una esquina de la pantalla, casi imperceptible para los espectadores, se vio un destello. Entre los escombros de la UA, mientras la cámara mostraba el devastado paisaje, la pequeña figura de ojo de halcón apareció, cargando sobre su hombro el cuerpo de un Deku Gamma inconsciente y destrozado. Los dos se movían con prisa, desapareciendo de la vista justo cuando el líder estaba por dar su mensaje final. Fue una imagen fugaz, un atisbo de resistencia que pocos en el mundo notarían, pero que representaba la chispa de una nueva y desesperada batalla. Bienvenidos al nuevo orden mundial. Sean felices. Sean perfectos. Las últimas palabras del líder resonaron con una eco inquietante, sellando el destino de miles de millones. La transmisión se cortó abruptamente, dejando un silencio ensordecedor en el salón de los Johnson. El televisor se apagó, reflejando sus rostros pálidos y aterrorizados. El mundo, tal como lo conocían, había terminado. Reflexiones y nuevos planes del líder, el arquitecto del nuevo orden. Una semana después. En la cima de un rascacielos destrozado, envuelto en la bruma verdosa del domo Gamma que ahora cubría la totalidad de Japón, el líder observaba el paisaje de la ciudad. Una semana de perfección había transformado el vibrante Tokio en una metrópolis silente y extrañamente uniforme. A sus pies, sus criaturas, los nuevos seres Gamma, pululaban con una obediencia instintiva, sus formas verdosas moviéndose en perfecta sincronía. Entre ellos, la figura colosal del hombre absorbente supervisaba el movimiento de las hordas, un testimonio de la eficacia del líder. La humanidad, de nuevo, no aceptó mi regalo, reflexionó el líder, su voz destilando una frustración condescendiente, como la de un maestro que lamenta la ignorancia de sus alumnos. En cada universo, ellos se aferran a sus libertades, a sus individualidades, a sus errores. Luchan. Y es inútil. Los héroes más grandes de este mundo de quirks cayeron ante el domo Gamma, arrastrados a la perfección. Una sonrisa gélida se extendió por su rostro. Pero no importa. Todos ahora son perfectos. Han sido liberados de la carga de la elección, de la agonía de la incertidumbre. Y yo pienso por ellos. Este mundo, con sus poderes tan variados y caóticos, ha sido una cosecha increíble. Todo lo que he soñado se está cumpliendo. Valhalla y ahora este mundo de los héroes, dos realidades ya abrazadas por la perfección. Es hora de ir al próximo. Mi imperio, el Imperio Gamma, es imparable. A este paso,
Yo seré el ser supremo del multiverso. Salto de tiempo. Frente a un portal interdimensional pulsante, cuya energía parecía arrancar fragmentos de la realidad, el líder se encontraba con la vanguardia de su ejército. No eran solo los mutados básicos. Esta vez, lo acompañaban los supermutados gamma, seres formados a partir de individuos con quirks excepcionalmente poderosos o habilidades únicas, ahora magnificadas y controladas por la radiación, haciéndolos más mortíferos y resistentes que la mayoría. Junto a ellos Red Hulk, Hombre Absorbente, Spider-Man Gamma, Antorcha Humana Gamma y Sax. La incursión será precisa, ordenó el líder, sus ojos fijos en la espiral de energía del portal. Esta vez irán los supermutados Gamma con los generales, menos Abominación. Hagan bien su trabajo. Si hay algún inconveniente, lo reportan, pero no habrá fallas. Recuerden su propósito, extender la perfección del líder. La razón por la que no todos iban de golpe era simple y metódica. El Domo Gamma, aunque ya había cubierto el mundo, quería seguir investigando el mundo, que le ofrecía un catálogo casi ilimitado de material genético que pueda estudiar. Además, el líder era ambicioso, y la conquista simultánea de otro universo era parte de su diseño. Los 4 generales, Red Hulk, Hombre Absorbente, Spider-Man Gamma y Antorcha Humana Gamma, sonrieron con una obediencia fanática. Con un grito de guerra gutural, ingresaron con los supermutados Gamma al portal, listos para la siguiente fase de la conquista multiversal. Resistencia inesperada y la arrogancia del líder. Abominación se encontraba de pie junto al líder, sus ojos observando la línea del horizonte donde el Domo Gamma se fusionaba con el cielo. Una notable marca quemada y ennegrecida manchaba su mejilla, la evidencia visible del último golpe de Deku. Aunque no era una herida grave, era una cicatriz en su orgullo. Líder, la expansión del Domo Gamma fue completa sin problemas por todo el mundo, informó Abominación, su voz un gruñido grave. La invitación a la perfección fue aceptada por la fuerza. El líder, con su habitual sonrisa serena, ni siquiera se inmutó. Espero que así sea. Mi visión es la única verdad. ¿Hay algún foco de resistencia que merezca atención? Su tono era de aburrimiento más que de preocupación. Abominación dudó un instante. Hay informes esporádicos. Pequeños grupos que aún no se someten. Y tengo un mal presentimiento sobre dejar al Hombre Absorbente ir solo a invadir ese nuevo mundo. Su mente no es tan enfocada como la nuestra. El líder soltó una risa fría, despectiva. ¿Mal presentimiento, Abominación? ¿Preocupación innecesaria? Se dio la vuelta para encarar a su general, sus ojos brillando con una luz intelectual y arrogante. El poder Gamma no tiene límites. El Hombre Absorbente es una herramienta formidable, y cada mundo que pisamos caerá. No hay lugar para la duda en la perfección. Su cerebro está limitado, pero su lealtad no, y es suficiente para el trabajo. Justo en ese momento, uno de los mutados Gamma cercanos, con su mirada vacía y su voz gutural, señaló hacia el cielo. Líder. Objetos entrantes. Misiles. Una oleada de misiles se dirigía hacia ellos, brillantes estelas plateadas contra el cielo verde. Era una última y desesperada salva de los militares mundiales, un grito final de desafío. El líder sonrió, sin rastro de sorpresa. Parece que no se rendirán hasta acabar con nosotros. Qué patético y predecible. MT, Lady, encárgate. De repente, de un edificio cercano, con un estruendo de hormigón desquebrajándose, la colosal figura de MT, Lady Gamma emergió. Su piel ahora era de un verde jade intenso, y 2 cuernos prominentes y retorcidos brotaban de su frente, dándole una apariencia aún más imponente. Su quirk original de gigantificación se había fusionado con la maleabilidad Gamma, permitiéndole no solo crecer, sino también estirar y contorsionar sus extremidades de forma antinatural.
Con un solo salto masivo, Mt. Lady Gamma alcanzó los misiles en el aire. Sus gigantescas manos verdosas se extendieron, envolviendo las armas antes de que pudieran detonar, desintegrándolas sin problemas en una explosión de energía gamma. El líder soltó un suspiro, no de alivio, sino de ligera fastidio. Aún hay resistencia, un inconveniente menor. Miró hacia el suelo, una sombra de molestia cruzando su rostro. Mi domo gamma no puede ir bajo tierra. Así que, deben haber sobrevivientes escondidos en búnkers y refugios profundos. Pero es solo cuestión de tiempo hasta que la perfección nos encuentre. La superficie es nuestra. El refugio de la resistencia, una chispa de esperanza en el caos. En lo profundo de una ciudad bombardeada, bajo los restos de un rascacielos derribado, Hulk y Ojo de Halcón habían establecido un refugio improvisado en un almacén subterráneo. El aire era denso, lleno de la promesa de la resistencia, un contraste sombrío con el domo gamma que cubría la superficie. A su alrededor, yacían los pocos supervivientes que habían logrado rescatar y, crucialmente, curar de la infección gamma. La figura aún mutada de Deku Gamma estaba recostada contra una pila de cajas, su respiración irregular, su cuerpo agotado pero su mente ahora libre del control del líder. A su lado, Mirio Togata y Nejire Ado se recuperaban, sus quirks restaurados, el verde Gamma, que los había afectado desvanecido de sus pieles. Eri, pequeña y vulnerable, dormía acurrucada, su quirk aún una incógnita en este nuevo panorama. Mei Yatsume, su habitual entusiasmo ligeramente amortiguado por el trauma, examinaba algunas herramientas, sus ojos brillando con ideas de invención para la supervivencia. Todos ellos habían sido curados de la mutación completa, liberados del control gamma del líder. Hulk, en su forma menos agresiva pero aún imponente, revisaba suministros, mientras Ojo de Halcón, su ojo aún brillando con el sutil verde, limpiaba sus flechas. Hemos tenido suerte con la mayoría, Clint, gruñó Hulk, su voz más calmada de lo habitual. La fórmula de Banner es buena, pero no funciona en todos. La mirada de Ojo de Halcón se posó en dos figuras sombrías en una esquina. Aizawa Soutan no había podido ser curado por completo. Su cuerpo se había transformado en una masa orgánica de vendas densas y oscuras, como si su quirk de borrado se hubiera fusionado con la radiación para formar una entidad que negaba la propia forma. Múltiples ojos rojos y brillantes se abrían y cerraban entre las capas de vendas, moviéndose de forma independiente, siempre alertas. Aizawa conservaba su mente, había sido liberado del control del líder, pero su apariencia era la de una pesadilla andante, y sus habilidades se habían retorcido de formas impredecibles. Era un testimonio aterrador de lo que el Gamma podía hacer, incluso si la mente resistía. Cerca de él, Kurohiri se manifestaba como una columna de niebla verde iridiscente y fluctuante, que no era simplemente gas, sino una sustancia densa y casi sólida que se arremolinaba. Sus portales ahora eran vórtices de energía gamma que podían incinerar lo que atravesaban si él lo deseaba. También había sido liberado del control del líder, pero, al igual que Aizawa, su mutación era irreversible. Su lealtad, por ahora, era una incógnita, pero su presencia era tolerada por necesidad. Hemos liberado sus mentes, que es lo importante, dijo Ojo de Halcón, con un tono de resignación. Algunos quirks son demasiado complejos, o la exposición fue demasiado prolongada. Son una prueba viviente de lo que ocurre cuando el líder lleva la perfección al extremo. Pero sus mentes están claras. La pequeña Eri, sintiendo la tensión, se removió en su sueño, y Deku Gamma abrió sus ojos verdes, todavía llenos de la ira contenida, pero ahora con un atisbo de razón. La resistencia había encontrado un refugio, un pequeño grupo de almas que, a pesar de las mutaciones y las pérdidas, seguían siendo ellos mismos. Revelaciones en la sombra, el verdadero rostro de la amenaza. El silencio en el almacén era tenso, solo roto por la respiración irregular de los mutados y el murmullo de Mei Yatsume.
Deku Gamma, aún sacudido por la brutal paliza de Abominación y la confusión de su propia mutación, intentaba levantarse, un gruñido de frustración escapando de sus labios. La rabia, aunque ya no descontrolada, burbujeaba bajo la superficie. Sus ojos, una mezcla inquietante de humanidad y el brillo gamma, seguían fijos en sus manos, ahora garras, y en las orejas de conejo que se alzaban sobre su cabeza. Ojo de Halcón se acercó con cautela, su voz tranquila y firme, un ancla en el caos. Tranquilo, chico. Estás a salvo aquí. Ya pasó lo peor. Clint extendió una mano, pero Deku la miró con desconfianza. Sin embargo, la voz calmada del arquero parecía resonar en algún lugar profundo de su mente gamma. ¿Qué pasó? ¿Qué soy yo? La voz de Deku era ronca, distorsionada. Eres fuerte, eso es lo que eres, respondió Ojo de Halcón, con una media sonrisa. Y lo más importante, eres tú mismo. Te liberamos del control de ese bastardo de líder. En ese momento, la figura de Aizawa Souta, un ser retorcido de vendas y múltiples ojos, se movió, desenrollándose parcialmente de la pared. Los ojos rojos se fijaron en Deku. Midoriya. La voz de Aizawa, aunque distorsionada y áspera por la mutación, era inconfundible. Deku, a pesar de su propio estado, sintió un impacto. Levantó la vista, sus ojos mutados ensanchándose al reconocer la forma horripilante de su profesor, Sensei Aizawa. Pero, usted. Sí, soy yo, Midoriya, respondió Aizawa, sus ojos girando entre Deku y los dos extraños. Luego, se giró hacia Hulk y Ojo de Halcón, la autoridad aún inherente en su voz a pesar de su nueva forma. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué demonios es el líder del que hablan? ¿Qué está pasando con este mundo? Hulk, que había permanecido en silencio, se acercó, su imponente figura proyectando una sombra sobre el grupo. Sus ojos, aunque verdes, portaban una extraña sabiduría. Comprendió que era el momento de la verdad. El líder es un monstruo. Se llama Samuel Stearns, comenzó Hulk, su voz retumbando ligeramente en el almacén. Un tipo brillante, un genio. Pero, también un megalómano. Se expuso a la radiación gamma y desarrolló una inteligencia sobrehumana, pero también una sed de control absoluto. Para él, la perfección es la uniformidad, la obediencia total. Hulk hizo una pausa, sus ojos brillando con una vieja tristeza. Ha estado haciendo esto por años. Décadas, tal vez. No lo sabemos con certeza, usando la energía gamma para perfeccionar a sus habitantes. Ha conquistado ya 2 mundos antes de este. Valhalla, el reino de los dioses. Los purga, los transforma, los convierte en sus soldados. O sus mascotas. O simplemente en parte de su jardín de la perfección. Mientras Hulk hablaba, la pequeña Eri, que había despertado, se había deslizado de su lugar seguro. Sus grandes ojos rubíes, llenos de curiosidad infantil y un leve atisbo de miedo, se fijaron en la imponente figura verde de Hulk. No lo veía con el mismo terror que había mostrado a otros seres gamma, sino con una fascinación inocente. Su mirada, llena de preguntas silenciosas, era un recordatorio de la inocencia que estaban tratando de proteger. Llevamos mucho tiempo intentando detenerlo, continuó Hulk, su voz más suave al notar a Eri. Mi mundo fue el primero que intentó perfeccionar. Lo hemos perseguido a través de la realidad. Esta vez, llegamos tarde para evitar que empezara aquí. Pero no para detenerlo ahora. El peso de las palabras de Hulk cayó sobre el grupo. La escala de la amenaza, el fanatismo del líder, los 2 universos caídos, todo era abrumador. Pero en los ojos de Deku, de Mirio, de Nehire, de Mei, y en los múltiples ojos de Aizawa, se encendió una nueva determinación. La resistencia acababa de recibir su primer informe de inteligencia.
La promesa de la resistencia y un rescate en las sombras. El aire en el almacén subterráneo, aunque relativamente seguro, seguía cargado de la cruda verdad revelada por Hulk. Mirio Togata, uno de los últimos de los 3 grandes de la UA en recuperar la conciencia plena, se incorporó con dificultad. Sus ojos, que habían visto tanto horror, ahora se fijaban en Hulk y Ojo de Halcón con una determinación sombría. ¿Y ahora qué?, preguntó Mirio, su voz firme a pesar de la fatiga. ¿Qué haremos? ¿Esperaremos a que ese líder lo consuma todo? Ojo de Halcón, con la experiencia de incontables batallas y la sabiduría de un veterano, dio un paso al frente. Su ojo teñido de verde le daba un aire de misterio, pero su mirada era clara. Haremos lo que siempre hacemos, chico. Resistir. Esto es la resistencia. Clint hizo un gesto con la cabeza hacia el resto del grupo, hacia Deku, Nehire, Mei, e incluso la figura inquietante de Aizawa y la niebla de Kurohiri. No son los primeros que el líder intenta perfeccionar. Hemos salvado a algunos en nuestro mundo, en mi universo. Y en Valhalla, el reino de los dioses, también hubo algunos que lograron escapar a su control total. Los hemos estado reuniendo, entrenando, buscando una forma de contraatacar. Ojo de Halcón recorrió con la mirada a los jóvenes héroes de My Hero Academia, sus ojos posándose finalmente en Deku. Quiero que se unan a nosotros. Esta no es solo una batalla por su mundo. Es una batalla por el multiverso. Deku Gamma, su cuerpo aún dolorido y su mente lidiando con la cruda realidad de su nueva forma, soltó una risa amarga y hueca. Sus ojos, aunque sin el control del líder, aún reflejaban la desesperación de su fracaso en la UA. ¿Unirnos?, murmuró, sus garras apretándose contra el suelo. ¿Tenemos acaso otra opción? Lo perdimos todo. Nuestros profesores, nuestros amigos, no pudimos protegerlos. Ya no hay a dónde ir. Solo podemos unirnos. La resignación en su voz era palpable, una aceptación forzada de su nueva realidad. Mientras la cruda verdad se asentaba, la pequeña Eri, que había estado escuchando atentamente, se acercó a Hulk, sus pequeños dedos rozando su imponente pierna. Su voz, un susurro infantil, rompió la tensión. Señor Hulk, ¿el líder nos atrapará? ¿Él nos hará perfectos?, preguntó, con el miedo evidente en sus ojos rubíes. Hulk se agachó, su expresión suavizándose milagrosamente. Su enorme dedo acarició suavemente la cabeza de Eri. No. Nadie te hará daño, pequeña. Te lo prometo. El líder no te atrapará. Ni a ti, ni a nadie más aquí. Sus palabras fueron una promesa, un juramento inquebrantable. Mientras pronunciaba esas palabras, un recuerdo fugaz y vívido cruzó por la mente de Hulk. Flashback, recuerdo de Hulk. La escena se distorsiona para mostrar un túnel subterráneo, polvoriento y oscuro. Era la base secreta de la Yakuza, un lugar que el Domo Gamma, aún en expansión, no había logrado penetrar. Hulk se abría paso a través de los escombros y pasadizos, siguiendo una débil señal de vida, un rastro de miedo inocente. De repente, llegó a una pequeña celda metálica, mal iluminada, oculta en las profundidades. Dentro, acurrucada en un rincón, estaba una niña pequeña, temblando, con grilletes en sus diminutas muñecas. Era Eri, enjaulada como un animal, sus ojos grandes y asustados, su cabello blanquecino y desarreglado. No había rastro de otros villanos, solo el silencio ominoso de la base abandonada. Hulk, con una fuerza inaudita, arrancó la puerta de la jaula de cuajo. La niña lo miró con terror, pero en los ojos de Hulk, a pesar de su apariencia monstruosa, solo había una quietud protectora. La tomó suavemente en su enorme mano, liberándola. El rescate fue silencioso y rápido, justo antes de que el mundo exterior se sumergiera por completo en el verde. Fin del flashback.
El recuerdo se desvaneció, y Hulk miró a Eri con una intensidad renovada. Su promesa no era solo para la niña, sino para todos ellos. Era la chispa que encendería la llama de la resistencia contra el Imperio Gamma. El nuevo amanecer multiversal, la llegada del inevitable. Lejos de la Tierra devastada por el Gamma, en un universo que apenas comenzaba a sentir los ecos de la invasión, la ciudad de la Asociación de Héroes se alzaba, un baluarte de la justicia. Sus imponentes edificios reflejaban el cielo azul, y en su corazón, el cuartel general de la asociación funcionaba con la eficiencia de costumbre, ajeno a la pesadilla que se cernía sobre él. De repente, en la sala de reuniones principal de la Asociación de Héroes, donde se discutían los planes para los monstruos de nivel tigre y dragón, el aire comenzó a distorsionarse. Una fisura espacial se abrió con un crujido antinatural, expulsando una luz verde enfermiza. El portal interdimensional, tan temido y perseguido por Hulk y Ojo de Halcón, se abría de par en par. Del vórtice esmeralda, emergieron las figuras retorcidas de los supermutados Gamma y, a la cabeza, el colosal hombre absorbente, ahora con una masa y una densidad aún mayores. Sus rasgos de Uru brillando con el poder Gamma. Su voz, que resonaba como el trueno, llenó la sala. Saludos, perfecciones en potencia. Bienvenidos al nuevo amanecer. Y bienvenidos a la perfección Gamma. Gruñó el hombre absorbente, alzando su puño con arrogancia. Los héroes presentes en la sala, desde los de clase B hasta algunos de clase A, miraron con incredulidad y horror el inicio de lo que sería su propia pesadilla. Cambio de escena. Mientras tanto, en las vastas y estrelladas profundidades del flujo multiversal, una nave solitaria, de diseño alienígena y elegante, surcaba el vacío con una velocidad asombrosa. Era la nave que antaño perteneciera al conquistador Boros, pero ahora era solo un transporte para un poder mucho más enigmático. Dentro, Genos, el cyborg demonio, pilotaba la nave con una eficiencia fría y calculadora. Sus ojos cibernéticos, antes dorados, brillaban con un ominoso color carmesí, y no estaba solo. A su alrededor, había más réplicas de Genos, clones perfectos del original, todas con los mismos ojos carmesí, moviéndose en sincronía con una lealtad absoluta. Infórmale que estamos por llegar al siguiente mundo, comentó uno de los Genos a otro, su voz metálica replicando la del original. El Genos designado se dirigió sin vacilar a la sala del trono de la nave. Se arrodilló ante la figura que ocupaba el imponente asiento, pero el que estaba en el trono no era el temible señor Boros. Era una figura calva, vestida con un traje de héroe ordinario, un mono amarillo, guantes rojos, botas rojas y una capa blanca. Su rostro era apacible, casi aburrido, pero en el fondo de sus ojos, había un poder que trascendía cualquier comprensión. Lord Saitama, pronto llegaremos al siguiente mundo, dijo Genos, su voz desprovista de emoción. Ese Saitama sonrió, una pequeña y pensativa curva en sus labios, mientras se levantaba del trono. No era el Saitama que todos conocían, el héroe por diversión. Este Saitama era diferente, una entidad enigmática cuya sonrisa ocultaba un propósito desconocido. Me pregunto qué poder me tiene preparado Dios esta vez, murmuró, su mirada fija en el vasto espacio, con una anticipación que helaba la sangre. Su presencia era la de una nueva, y posiblemente mayor, amenaza multiversal. Continuará.